Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Muy buenas tardes, 17:05 y aquí estamos entre ustedes y nosotros. Ya está llegando Jorge Enríquez enseguidita nada más para contarles todas las novedades que hay y en definitiva todo lo que está sucediendo en el marco de... Yo creo que ya se largó un poco la campaña. También nos va a contar Jorge respecto del reportaje que brindó en la jornada de ayer Mauricio Macri a ATN, donde creo que expresó ya su voluntad respecto de quiénes pueden llegar a ser los candidatos, más allá que siempre él habla de algo que por lo menos los argentinos nos cuesta un poco, ¿no? Poder llegar a internalizar, que es... En definitiva, que no tenemos que tener un solo líder, que puede haber muchísimos líderes y que no es necesario que sigamos a alguien y que busquemos un padre protector, sino justamente que nos hagamos cargo de a quién votamos por un lado y también nos hagamos cargo de qué manera vamos a construir entre todos el país, porque acá sí se necesita de todos, pero se necesita no solamente para el esfuerzo, se necesita también para marcar los errores. Obviamente que, como ayer lo decía Mauricio Macri, tienen muchísimos más elementos después de haber tenido la experiencia de haber gobernado, como para poder estar en mejores condiciones y el no volver a repetir errores. Igualmente, los políticos a veces se cansan de repetir errores y los ciudadanos, en definitiva, también padecemos, ¿no?, los errores que ellos cometen. Pero en términos generales creo que en el reportaje de ayer quedó plasmado que todos tienen posibilidades y sobre todo tengamos en cuenta que no hay un personalismo marcado, cosa que sí existe en otros partidos políticos, no hay un personalismo marcado de Mauricio Macri diciendo yo, que hay un ego muy grande dentro de la política, ya lo sabemos todos, ni hablemos de los periodistas, de nosotros también, ¿no?, que tenemos un ego bastante gigante. Entonces, creo que está como marcando un camino en el cual desandar un poco lo que es esta pelea política que nunca termina de cerrarse, porque es tan agresiva que después hay que reconstruir cuando uno es tan agresivo con el otro. Así que bueno, de todos estos temas Jorge en minutos nada más nos va a comentar, y para contarles un poco qué está sucediendo en la provincia de Buenos Aires. La cumbre en La Plata con Axel Kicillof, Máximo Kirchner e intendentes están trazando, dicen, la agenda política hacia el 2023. Dios mío, sí, la agenda política lo marcan Kicillof y Máximo Kirchner. Estamos en el horno. 17:08 y ya llegó y está con nosotros el doctor Jorge Enríquez, conductor de este programa. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María Luján? ¿Qué tal a toda la audiencia? Buenas tardes, disculpen la demora. Y hoy ya no sé si anunciaste el programa como venía. No, te estaba esperando a vos. Bueno. Yo te decía que nos ibas a contar qué te pareció la nota de Mauricio Macri. Ya te anuncié porque ya me dijiste que nos ibas a contar un poco la nota de ayer de TN. Y por otro lado, bueno, que ibas a anunciar quiénes serán hoy, quiénes van a estar con nosotros, ¿no? Bueno, respecto de la nota lo vamos a dejar para después, lo de la nota de Macri. Sí. Porque lo que voy a hablar ahora se va a relacionar con nuestro primer invitado, que va a ser hoy Rafael Pascual, que fue vicepresidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Diputados, mejor dicho, y un destacado dirigente radical, y además ocupó cargos de relevancia y siempre ha estado
muy consustanciado con todo lo que ha sido el republicanismo y también, desde luego, un gran dirigente de la Unión Cívica Radical, una de las primeras espadas que tuvo el alfonsinismo en la ciudad de Buenos Aires. Pero vamos a hablar con él, que en algún momento fue fugazmente presidente de la República. El tema de una película que a mí me ha hecho mucho ruido, que es la película argentina 1983. ¿Y por qué digo que me ha hecho mucho ruido? Porque realmente la verdad histórica está falsificada en esa película, está muy bien lograda cinematográficamente, con un actor excelente como Ricardo Darín, una excelente actuación de Peter Lanzani, y el que se roba la película es un chico que hace de hijo de Julio Stracera, que la verdad que trabaja impecablemente bien, va al colegio, al ILSE, que se encuentra enfrente del Palacio de Tribunales, y después están los 6 integrantes de la Cámara Federal, que realmente no guardan relación sus perfiles con los perfiles que han tenido a lo largo de sus carreras. Yo, los que más conozco son León Carlos Aslanian y por supuesto mi compañero de facultad Ricardo Rodolfo Gilavedra, pero no guardan ninguna similitud con ellos. El caso de Aslanian puede ser el más significativo. Pero lo que pasa es que la película, ¿por qué digo que falsifica la verdad histórica? Comienza con un video de la época, un documental, un extracto de un noticiero, donde Trócoli aparece como justificando la represión militar. Y lo que hace Trócoli es decir lo que todos decimos: la represión militar, la reacción militar fue desproporcionada, pero a mí me hubiera gustado que el 24 de marzo del 76 le preguntaran al pueblo argentino. Yo, como decía, pars parva fui hijo de esa hora, fui un par de esa hora, como se dice en latín. Ese 24 de marzo del 76, el 80% de la gente estaba a favor del golpe de Estado. Y que me digan que no es así los que viven en esa época, que era una época de terror, era una época donde uno iba a la facultad a estudiar o a militar políticamente, y si no estaba de acuerdo con lo que estaba en esos momentos diciendo algunas de las organizaciones subversivas, que eran de derecha o de izquierda, o de nada quizás, FAR, FAP, y no nos olvidemos, Montoneros, pero no nos olvidemos de la AAA. El estado de descomposición era superlativo. Ocurre que después vino el golpe militar, y el golpe militar, en lugar de haber hecho lo que correspondía, en aquella época, ubiquémonos en tiempo y lugar, porque acá los argentinos tenemos la cuestión que no, ¿cómo está justificando un golpe militar? No estoy justificando un golpe militar, pero que la gente lo quería porque no había otra solución, porque es más, Ricardo Balbín y muchos habían visto que no existía otra posibilidad, que esa salida no se podía esperar un año más. Lo que pasa es que en ese momento también había un partido militar que era muy fuerte, que hoy, gracias a Dios, ese partido militar no existe, pero hemos pasado en estos momentos pendulares a dejar de existir el partido militar, pero que tampoco tengamos unas Fuerzas Armadas, que, como dijo hace poco el ministro de Defensa del gobierno de la Rúa, no pueden sostener un combate de más de un día por la cantidad de armamentos y municiones que tenemos contra cualquier país limítrofe, entiéndase bien esto. Y tenemos a los mapuches que están asolando la Patagonia Argentina y pretenden quedarse con nuestro territorio. Entonces, ese golpe que se produjo, como bien lo señala Trócoli, hay que juzgar a las juntas, pero también hay que juzgar a los montoneros y a todos aquellos que posibilitaron que esto fuera un baño de sangre. Entonces, cuando lo ponen a Trócoli con ese extracto donde parecería que está justificando
la represión militar, que de ninguna manera se justificó. Uno dice, el golpe militar era querido por la gente, lo que pasa es que nadie se imaginó que esto iba a ser una ordalía de sangre y terror, que iba a haber apropiación de criaturas, apropiación de bebés, desaparición forzada de personas y otras cuestiones que realmente son lacerantes, torturas, todo tipo de iniquidades. Nadie justifica eso, pero hay que también ver, porque lo viví yo, porque en esa época viví en Tucumán también, que se vivía un estado beligerante. Había puestos de LERP y de montoneros por doquier. Tucumán estaba a punto de transformarse en un estado dentro de otro estado. Entonces, sacar ese extracto y ponerlo a Trócoli como que Trócoli está justificando la represión militar es una iniquidad. Pero esto no es solo así. Después se dice que en un momento dado Estracera dice, estamos solos, nadie nos acompaña. Es una mentira, porque estoy seguro que Julio Estracera no lo dijo. Porque quien apoyó el juicio a las juntas, y lo digo yo como dirigente y militante radical de entonces, tenía un comité en la calle Barracas, en la calle Mompox, en el barrio Barracas, en la calle Mompox, 1721, donde teníamos una gigantesca bandera que decía juicio a los comandantes en jefe, o sea que no trafiquen más con la verdad histórica, porque esa película parecería que hubiera sido hecha por la Cámpora, y lo digo con todas las letras. Aparece el señor Luder, que fue el que proclamó la autoamnistía, porque Luder no hablaba nunca en su campaña electoral del 82-83 de condenar a las juntas militares, de ninguna manera. Esto era insospechado por parte de él, pruebas al canto que después quien declaró el indulto, y la amnistía, por un lado el indulto para todos los jefes y comandantes que habían participado del proceso del eufemísticamente llamado proceso de reorganización nacional, fue Carlos Saúl Menem, alguien de signo peronista. Pensemos que estamos hablando de que quienes hoy se consideran los campeones de los derechos humanos, me refiero al kirchnerismo, jamás presentaron un recurso de habeas corpus. El que está hablando de este lado del teléfono, del micrófono, y no quiero ser autorreferencial, presentó recursos de habeas corpus en 3 oportunidades. Ninguno de ellos presentó un recurso de habeas corpus. El señor Néstor Kirchner estaba acobachado en Santa Cruz y formaba parte de, y se codeaba permanentemente con los militares. Y vaya si no hicieron negocios en ese momento jugosos con la famosa ley 1050. Entonces, cuando uno ve esta película, no solamente como militante y afiliado radical que he sido, sino como integrante, por supuesto, de Juntos por el Cambio, no puedo menos que revelarme, porque no sé si es bueno que hayan aparecido algunas voces. Yo he escrito un artículo recientemente para el diario Medsol, que ya salió publicado, para el portal online Medsol, que ya salió publicado, Fernando Iglesias, y infinidad de gente que está señalando esto, porque esa película no se ajusta a la realidad histórica. Si hubo alguien que apoyó el juicio a la Junta, fue la Unión Cívica Radical. Lo que dicen que estaba solo, no estaba solo. A Trócoli traen una porción de un reportaje televisivo y aviesamente cortan el resto. Y después parece que Alfonsín, que aparece, se le escucha la voz en off, en su departamento, parecería que cuando sale de ahí le ha dicho a Estracera que, bueno, que sean benévolos con los jefes de la aeronáutica, y tampoco esto fue así. O sea que se vuelve a traficar con la historia, y la historia hay que decirla con todas las letras. Fue la Unión Cívica Radical. No se menciona a Ernesto Sábato, no se menciona a Graciela Fernández Mejide. El titán de todo esto fue Raúl Ricardo Alfonsín. Aparece un flash mínimo, se lo enloda a Antonio Trócoli. Realmente es, yo no digo, todo el mundo tiene derecho a hacer, porque uno tiene que defender la libertad de expresión a ultranza, pero tiene que respetar por lo menos el cauce histórico. Puede tener algún acento, énfasis en un otro
punto, pero el cauce histórico hay que mantenerlo. Y la verdad fue esa. No estaban solos, hubo un líder, Raúl Alfonsín, hubo un partido y un pueblo también, que no era precisamente el peronismo, porque el peronismo miró para otro lado, y escuchar a Luder dando el testimonio de que aniquilar no es matar, sino que aniquilar era dentro del Estado de Derecho. Realmente quienes generaron esto fueron, por un lado, las organizaciones terroristas, muchas de ellas compuestas por reconocidos y hoy todavía hablan dirigentes peronistas, y fueron avaladas también, y del otro lado una AAA que fue realmente, es así, que no tenía ningún otro matiz de color que no fuera el peronismo. Pero para hablar de esto vamos a hablar con alguien que también fue testigo de esa hora, que es Rafael Pascual. Ya lo había señalado recién. Rafael Pascual es un dirigente radical de reconocidísima trayectoria, presidente de la Cámara de Diputados, un excelente titular de ese cuerpo legislativo. Algún día vamos a contar que por un rato fue presidente de la República, por un espacio de tiempo, por una ausencia de Fernando de la Rúa del país, pero bueno, era el presidente en ese momento, algo parecido a lo que años después sucedió con Federico Pinedo. Rafael, buenas tardes. Disculpa a lo mejor el tono un poco vehemente, pero cuando vi la película, y ayer me pasó que hablando con otra gente de distintos partidos políticos, pero principalmente del radicalismo, en las elecciones del Consejo de la Magistratura Federal, había una indignación muy fuerte con esto. Gracias por estar esta tarde con nosotros, y bueno, te quiero, hablando de este tema, que me des tu primera impresión. Hola Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por llamarme. Mira, yo te quiero decir que escuchándote a vos, semejante indignación que le escuché a varios amigos y correligionarios, han hecho que todavía no vaya a ver la película. Preferí ir a ver Casablanca el otro día, que hubo una reposición que es bastante más tranquila. Pero la historia es una sola. La historia es una sola. El peronismo nos tiene acostumbrados a construir su propia historia. Lo venimos viendo desde el 43 para acá, de modo que nada nos puede sorprender. A mí me dolió también en alguna fiesta patria de los colegios de mis hijos, donde se hacían reconstrucciones históricas, sobre todo para el bicentenario, donde se hablaba de la obediencia debida al punto final y no se hablaba del juicio a las juntas. La realidad y la historia es una sola. En América Latina ha habido en la década del 70 la irrupción de la lucha armada, y como consecuencia de ello la irrupción también de dictaduras militares. En Argentina y en América Latina. En el único país en que fueron juzgados los responsables de los genocidios fue en la Argentina. Y eso es una decisión política, resultado de la fuerza y de la valentía de Raúl Alfonsín, demostrada no solo después del 83, sino antes, en la lucha contra la dictadura, en la presentación de los recursos de habeas corpus, en la defensa de los desaparecidos. Todo eso que algunos otros partidos no hicieron, sobre todo después del 83. Hay cosas que no se pueden modificar porque son la historia. El peronismo oficialmente estuvo a favor de la autoamnistía. Lo dijo en la campaña electoral Italo Luder. No integró la CONADEP. No solo no la integró, por ejemplo, en diputados, sino que en el Senado, donde tenía mayoría, impidió que cualquier senador la integrara. De modo que estaba en contra de esa investigación, que fue el resultado que trajo como resultado el esclarecimiento del desastre realizado por los militares en Argentina. Así que tomémoslo como el vaso medio lleno. La película instala un tema que realmente existió, que es el juicio a las juntas. Lo instala con un sesgo histórico, pero de alguna manera lo instala. Así que yo me voy a quedar con eso, que instala el juicio a las juntas, que fue impulsado por el gobierno de Raúl Alfonsín. Y un párrafo aparte, que el otro día salió un artículo muy interesante y muy reivindicativo de Antonio Américo Trócoli y de Daniel Larriqueta, donde resalta las virtudes y la importancia que tuvo Antonio Trócoli en la transición democrática. Así que tengo necesidad de decir esto porque fue injustamente agraviado en esa película, un hombre de bien, un demócrata cabal que dedicó su vida entera a la lucha por la recuperación de la democracia. Sí, a mí está, bueno,
igual la tenés que ir a ver. Yo ya tenía un anticipo Sí, no, porque... por supuesto que voy a ir, pero me voy a tomar algún calmante. No, apenas empezó, te puedo hacer una cosa, apenas empezó la película y veo la televisión en blanco y negro y el comentario que hace Strasser y su mujer, y veo la televisión esa en blanco y negro hablando de Trócoli y digo, extrayeron una parte de ese reportaje aviesamente. Yo digo, ¿cómo pueden ser tan... Imagínate lo que dije después. Sí, y a partir de ese momento, cuando empecé a verlo, y lamentablemente Strasser estaba muerto, porque Strasser fue un luchador incansable, y Moreno Campo creo que se aprovechó de esta circunstancia, y la película prácticamente la guionó él, porque Strasser, si bien aparece fuerte, es comparativamente con Moreno Campo un papel grisáceo, y fue exactamente al revés. Respetan el alegato final, el pedido de condena, que termina con el nunca más, eso lo han respetado, la actuación, pero cuando lo escuchás hablar a Luder, que el personaje que hace de Luder, y vos decís, pero no puede ser, si este tipo pidió la autoamnistía, este tipo avalaba la autoamnistía, y como vos decís, no hay una mención a Ernesto Sábato, a Magdalena Ruiz Guiñazú, a Graciela Fernández Mejide, ni se la menciona, y Alfonsín, 3 palabras que se escucha de él a la distancia, la voz en off, no, es... Bah, pero me gustó lo que dijiste, porque es como decíamos el otro día con algunos amigos radicales, ayer decíamos, por lo menos puso sobre el tapete, visibilizó un tema que a lo mejor estaba olvidado. El propio Ricardo Gilavedra, que es el presidente actual del Colegio Público de Abogados, me decía así, digo yo, aparece un espía que todo el mundo dice, ¿quién es este espía? Que me dice, un tal Bruso. Ricardo Gilavedra me dijo, nunca escuché hablar de este tipo. Alguno pensó que como lo iba a haber seguido Strasser, podía ser el Yuyo Gauna, que era el procurador general, pero Ricardo Gilavedra me dijo, el Yuyo, bueno, Juan Octavio Gauna, el queridísimo, mi padrino político, siempre digo yo, Juan Octavio Gauna, un excelente jurista y brillante político, no lo dejó actuar con total libertad. Strasser no interfirió en el proceso, ni tampoco en el requerimiento fiscal, desde luego. Por eso te digo, cambiemos de tema y vamos al presente, pero lo que me dijiste vos, lo que me dijiste fue muy bueno, porque esto de que se visibilice esto y que no se trafique más con la verdad histórica. ¿Cómo estás viendo? Es un disparador, Jorge. Es un disparador, exacto. Aparte, chicos, les digo, los jóvenes no tienen la idea que tenemos nosotros de lo que fue vivir eso. Entonces, me parece que le despierta a muchos la curiosidad de saber de la historia por intermedio de la película. Para mí, bienvenido sea, más allá de la falta. Pero, mira, es como en psicología, ¿no? La falta lo que hace justamente es que quieran averiguar más. Y esto es lo que hace que los enriquezca. Por eso yo le doy la bienvenida, más allá de las fallas que ha tenido la película, pero ante la falta, esos espacios se tienen que llenar con información que van a requerir los chicos mismos y que se van a ir dando cuenta. No, la película es muy buena, desde el punto de vista cinematográfico muy buena, y seguro va a ganar un premio, un Oscar o algo así, va a ser en buena hora porque la actuación de Darín es bárbara, aunque no le van... y un escalón más abajo la de un chico de 12, 13 años, que es el hijo de Strasser, que va al ILSE, al Instituto Libre de Segunda Enseñanza, y el padre lo lleva, Julio Strasser, Strasserita, le dicen al chico, y la verdad que el pibe trabaja espectacular. Pero vamos al presente. ¿Cómo estás viendo vos? Si vamos al presente, prefiero quedarme con las críticas a la película. Sabía que era la respuesta, pero nos toca vivir esto, Rafael. No puedes esquivar el punto, porque yo siempre, por supuesto, todas las semanas en este programa entrevistamos a dirigentes de la Unión Cívica Radical de renombre, de Prosapia, como pasó por estos micrófonos Jesús Rodríguez, Marcelo Stubrin. Ayer lo encontré a Pedrito Calvo, le dije, mañana sale Rafael Pascual, la semana que viene te voy a invitar a vos, Pedro. ¿Cómo estás viendo este presente? ¿Cómo ves la oposición? En fin, ¿cómo ves la actualidad argentina?
A la oposición la veo bien, el presente está a la vista, ¿no? No hay relato que lo pueda esconder. Hay 50% de pobres, una desocupación creciente, una inflación que no la puede detener nadie, un gobierno inexistente, peleado en 50 pedazos, hacen un acto para el Día de la Lealtad de 4 lealtades, porque hubo 4 actos, ¿no es cierto? O sea que hay 4 lealtades distintas. Y en definitiva, un gobierno que no ofrece respuesta a las necesidades del pueblo. Yo veo con alguna preocupación, en realidad no me sorprende porque es el resultado de lo que he visto en más de 50 años de militancia política de parte del peronismo y de la CGT. Dirigentes importantes de la CGT critican al gobierno porque no le dan lugar, porque no participan de la mesa chica y porque no están en las listas. Pero nada dicen del 50% de pobreza, de la desocupación, de la marginalidad, del estado de desesperanza de los argentinos. Estos que le hicieron 14 paros generales a Alfonsín, no sé cuántos a De la Rúa y a Macri, no han elevado un petitorio, no un paro general, un mero petitorio reclamando por la pobreza, la marginalidad y la desocupación. Son unos traidores consuetudinarios, no tienen derecho a tener micrófonos ni cámaras de ningún tipo, y lo dice un amante de la libertad y de la libertad de expresión de todos los sectores. Pero estos tipos no tienen autoridad moral para nada. Pero ¿quién puede tener autoridad moral, Rafael, cuando se encuentran en el sindicato más de 30 años cada uno? O sea, vos viste con los autos con los que aparecían, o sea, los trabajadores muriéndose de hambre, sin trabajo, desocupados, pues ya no son trabajadores, desocupados, que no pueden llegar a su canasta básica con un salario, y si los salarios aumentan, realmente tampoco cierra la economía. Entonces, digo, todavía la gente está creyendo evidentemente en ellos, porque los ha votado. O la gente no participa, bueno, o digamos, o los trabajadores no participan en las votaciones, porque Daer, que esté en el mismo lugar desde hace tanto tiempo, que Cavalieri esté en el mismo lugar desde hace tanto tiempo, Lingeri y todos, y no hablemos de Andrés Rodríguez, o sea, es un cachetazo realmente a quienes estaban en el acto ayer que tienen hambre, ¿no? Ayer no. Las elecciones sindicales son absolutamente amañadas, la representatividad de estos dirigentes la verdad que está absolutamente perimida. Pero bueno, yo creo que se abre una esperanza para el año que viene. Yo no tengo ninguna duda que va a triunfar Juntos por el Cambio, Cambiemos, o como el nombre que la alianza que nosotros integramos elija. Y creo que hay que acertar con el plan, hay que hacer un gobierno afiatado, unido, que tire todos para el mismo lado, con una política clara, elegir bien los candidatos, que no va a ser fácil, y bueno, y tratar de sacar al país de esta varadura. Seguro que sí. Es como hace unos días en Uruguay me decía lo que insisten muchas veces la gente, es lo mismo que me decía Carlos Páez, el hijo de Carlos Páez Vilaró, que estábamos dando una charla en el Uruguay juntos en la Universidad Católica de allá, y me hizo un gesto como de ruego, diciéndome, por favor, manténganse unidos, no se peleen. Y yo le dije, delante del auditorio, ¿no?, que era bastante numeroso, le dije, tengan la plena seguridad que si ustedes escuchan algunas diferentes opiniones que podemos tener, eso es lo que nos enriquece, la unidad en la diversidad, porque como decía Alfonsín, sigan ideas, no sigan hombres. Entonces nosotros me parece que es, y hay que llevarle eso mucho a la gente, de que más allá, que puede haber alguno como que salga diciendo algún disparate de todos lados dentro de la coalición opositora, hay que pensar que estamos unidos y que nadie va a sacar los pies del plato, porque como decir Irigoyen, sigue bien, nuestra plataforma es la Constitución Nacional, ¿no? Sí, no hay ninguna duda, de la unión de la oposición está asegurada, yo no tengo ninguna duda, con paso o sin paso la oposición se va a poner de acuerdo. De cualquier manera, yo creo que va a haber paso y ojalá las haya, porque va a permitir un alineamiento más efectivo, más fructífero, con mayor potencial, pero si no las hay, va a haber acuerdo también. El problema de que si hay o no hay paso es para el gobierno.
Muchísimas gracias, Rafael, y te vamos a seguir llamando como lo hacemos también con Juan Pablo Bailac, que nos hemos llamado en alguna oportunidad. Y bueno, la mejor de las suertes para el próximo domingo. Vos sabés que yo mi segundo corazón... Estamos soñando, soñamos en colores. Soñamos, sí, bueno, pero en colores. La campaña ha sido excelente. Mi segundo, por muchas razones, mi segundo corazón futbolístico está con Huracán, y que los milagros se dan. Y hoy estaba haciendo las cuentas y se puede llegar a dar incluso algún triple empate o algo, que esto hace un año atrás para Huracán era impensado, 1 año y medio atrás. Y bueno, y ahora tiene un año con casi 11. Claro. Y hoy... y llegamos hasta ahí, imagínate. Claro, hoy es un equipo competitivo 100%. Bueno, Rafael, gracias. Suerte el domingo. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Un beso grande, saludos, gracias. Era Rafael Pascual que nos acompañaba hasta recién, 17:35 minutos. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. 17:37 minutos, iba a decir 18, no sé por qué. Bueno, debe ser por la edad de los jóvenes, claro, porque esto es... Me taladra el doctor Jorge Enríquez permanentemente porque él quiere acercar a los jóvenes a la política. Si hay una cosa que permanentemente nos dice tanto a mí como a Horacio y demás, que quiere que los jóvenes participen, que los jóvenes estén, que los jóvenes se acerquen, o que nosotros, como si los jóvenes no se acercan, nosotros nos vamos a acercar a los jóvenes. No importa si no están alineados ni en Juntos por el Cambio, no importa. El tema es que los jóvenes se acerquen y quienes no estén buscando un contrato de la Cámpora, quienes tengan ideas para justamente sumarlos, pero sumar desde las ideas, que es lo importante. Y bueno, Jorge, tu producción, como siempre, ha cumplido con lo que vos pedís, y lo tenemos a Leonel Schroeder, que seguramente todos lo deben recordar. Es un joven que vive en Chaco, procede de la provincia de Misiones, y Leonel fue quien se le plantó de manos a Capitanich. Leonel, ¿cómo estás? Jorge Enríquez, María Luján Batallán, te saludamos. Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, un placer tenerte, nos da mucho placer siempre tener jóvenes que nos marquen un poco el camino y que nos digan qué es lo que están necesitando. Contame un poco qué pasó después de que fuiste y le dijiste, en definitiva, a Capitanich, lo que están diciendo
miles de jóvenes que están pidiendo, no están pidiendo nada raro, poder trabajar, poder estudiar, no tener que irse del país, quienes tienen los medios para hacerlo, y tener créditos para poder comprarse una vivienda, nada más ni nada menos que lo elemental. Contame qué pasó después de todo eso. Bueno, después de mi intervención ese día en ese acto, mi vida cambió mi vida pegó un giro muy grande. Y bueno, empecé a conocer referentes liberales, a incursionar más en lo que es el mundo de la política real. Empecé a charlar con gente, empecé a salir en medios, que obviamente para un pibe de 16 años que le gusta mucho la política y está todo el día viendo política, y al otro día empezar a codearse con referentes es algo muy loco. Entonces, sí, mi vida pegó ese giro. Era algo que yo no me imaginaba, pero estoy muy agradecido con todo lo que me pasó y con lo que me pasa y con cómo vivo cada día, digamos, haciendo algo que me gusta, que es incursionar en política, pero siempre política sana y una política nueva, como me gusta llamarlo. Sí, es muy razonable y compartimos totalmente lo que estás diciendo. Solo una corrección: la política no es ni nueva ni vieja, es buena o mala, porque yo he visto también en política algunos jóvenes que lo llamaba yo la militancia conchavada, que se acercaban a la política como referentes de la nueva política y después era más de lo mismo. Como tengo algunos años de actividad política y la empecé a realizar desde muy chico, siempre ad honorem, cuando ingresé en el Nacional Buenos Aires a los 11 años, un colegio de élite, y no lo digo con todas las letras porque de élite intelectual, y lo hice muchas veces ad honorem hasta que ya cuando era más grande lo empecé a hacer en forma rentada. En rentada me refiero a que cobraba un sueldo. Por tu trabajo. Cobraba un sueldo, claro. Perdón, por mi trabajo. En los lugares donde me tocó desempeñarme. Mi última acción fue hasta diciembre pasado ser diputado nacional. Entonces es bueno remarcar esto porque a veces he visto gente en la política, no porque yo soy un tipo grande, un adulto mayor como se dice ahora, sino porque he visto chicos jóvenes que me decían, se acercaban a la política con muchas sanas intenciones y después traicionaban esos principios porque decían, che, escúchame, no, yo prefiero ir acá porque acá voy a ganar más que en tal otro lado. Por eso rescato lo tuyo, porque lo tuyo realmente es buscar la política como debe ser, y esto no lo digo por mandarme la parte. El día que yo dejara de ver la política como un servicio, me voy a mi casa. No tengo ningún problema en hacerlo porque los cargos que ocupé ya me han brindado una satisfacción en términos personales, pero por eso es importante, y yo hago tanto hincapié en que los jóvenes que se metan en la política no lo hagan después para transformarse en políticos profesionales, sino que sepan que estos cargos son transitorios, que están alquilados, no son para anquilosarnos nosotros en ellos, porque si no perdemos la visión de lo que es la vida, la actividad privada. Si vos estás siempre detrás de un escritorio y no tenés la noción de lo que es la actividad privada, porque no estás ahí, no sé lo que es pagar una quincena, lo que es ir a pagar un ingreso bruto que lo vas a tener que pagar hoy, aunque percibas el importe de la factura dentro de 90 días, no podés conocer el tema del común de los mortales. O sea, si no tenés calle, ¿no? La calle, y con 16 años vos ya estás ganando calle, ¿no? Exactamente, eso iba. Claro, sí, o sea, creo que es muy importante eso de que la persona que esté en política no viva toda su vida de la política, sino que llegue en algún punto de su vida a ejercer ese cargo, pero también conozca lo que es el sector privado, digamos, no conozca solo el sector público. Eso es muy importante para entender cómo funciona primero las finanzas y también, para ir viendo los problemas reales, digamos. Claro. Leonel, ahora, ¿qué vos cuando hablas con tus amigos, con los chicos que quieren participar, que están participando, más allá de la ideología, ¿no? ¿Qué es lo que los chicos están buscando? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el común denominador de lo que necesitan los jóvenes? ¿Y qué tenemos que hacer los mayores para atraerlos a ustedes para que participen? Porque son quienes nos tienen que reemplazar a futuro, ¿no? Bueno, está difícil el panorama, está difícil que los chicos incursionen en política, pero los que incursionan son pibes los que están incursionando en política son pibes que realmente les interesa. Entonces, hay un contraste, o se meten de lleno o no les interesa nada.
Entonces no hay un punto medio. Yo creo que tendría que estar ese punto medio de pibes que sepan a quién van a votar, que no haya un papá que le esté diciendo quién votar. O me contaba el otro día mi hija mía, que ya estaba muy indignado, que me dicen que votan el candidato más lindo, por eso votaban a Mauricio Macri. Entonces, eso me parece, por ejemplo, una locura, y yo tratando de explicarles y decirles, no me importa a quién voten, yo no le estoy pidiendo acá que voten al candidato que a mí me gusta, sino que ustedes se informen, y con la información también viene el buen voto, porque ahí uno puede ver realmente qué pasó en los años de gobierno de ese candidato, o qué es lo que hace, esa fórmula, esa ideología. Entonces ahí uno puede ir viendo muchas cosas. No te estoy pidiendo que te leas libros de política, pero que te informes. Claro. En el que tu opinión no se basa en lo que te dicen tus papás, porque, por ejemplo, a mí muchas veces en los recreos me vienen a debatir o a preguntar cosas que yo sé obviamente que los mandó su papá a preguntármelo, digamos. Entonces claro. Es algo... yo no soy ningún politólogo ni nada, estoy en el colegio, tengo 16 años y bueno, me mandan a preguntar sobre dolarización y sobre el Banco Central y cosas así, y bueno, yo me río y bueno, trato de responderle. ¿En qué etapa estás? ¿En la secundaria? Sí, estoy en la secundaria, estoy en cuarto año. En cuarto año. Y bueno, lo que vos decís ahí es muy acertado, que la gente se informa antes de ir a votar y que no hace falta leer libros de ciencia política, si uno lo puede hacer mejor, pero estar informado de la historia, estar informado, porque si no, chocamos siempre con la misma piedra, como decía Einstein. Si toda la vida haces el mismo trayecto, vas a obtener siempre el mismo resultado. Si querés cambiar el resultado, tenés que cambiar el rumbo que querés tomar para que el resultado sea diferente. Por eso es bueno informarse, no dejarse llevar ni por el candidato más bomboso, la mujer más mona, más linda, claro. La mujer más linda, sino llevarse porque tiene las ideas más claras, tampoco porque le puede meter clichés, ¿no es cierto? O sea, porque si vos, esto te lo doy como un consejo, si vos agarrás toda la plataforma de todos los partidos políticos, todos sin excepción, te van a hablar del bienestar general, porque todos queremos alcanzar el bienestar general, tener la mejor carrera, tener el mejor sueldo, y es imposible, porque aparte... Sí, obviamente. El tema es cómo. Obviamente. El tema es el cómo. Claro, no, obviamente, o sea, yo creo que en todos los partidos el fin, digamos, es el mismo, digamos, de tener una Argentina mejor, sustentable, o sea, como los objetivos políticos son los mismos, o sea, pero ahí se ve qué medidas se implementan, digamos, a qué ideología o qué medidas van a tomar, digamos. Y ahí es cuando empieza un debate interminable, un debate hermoso, que me encanta dar ese debate todos los días con el que se me planta, para seguir sembrando, digamos, lo que yo pienso, digamos. Está bien, me encanta. Te digo, Leonel, que yo celebro tanto, no sabes la alegría que me da de que un chico de 16 años esté justamente todos los días intentando sembrar, ¿no? Qué aprendizaje Obviamente. para los mayores que sos. Muchísimas gracias. Sí, por ejemplo, ayer hablaba con una compañera y me decía que ella es antipolítica y que no le gusta la política, y discutíamos sobre las medidas del ESI, qué tendría que pasar con el ESI, esto y lo otro, y como yo daba mi punto de vista y ella me decía, ¿ves que la política... Aclaremos que es el ESI, la educación sexual integral. Sí. Discutíamos y primero me decía, la política es violencia, que no se puede hablar bien, y yo empecé a debatir tranquilo y daba mi punto de vista, y ella se enojaba con mi persona, ¿no? Y le digo, bueno, vos desde tu punto de antipolítica te enojaste conmigo, entonces esa es tu opinión política, la antipolítica, y vos te estás enojando y vos no sos una política, sos una adolescente. Imagínate la gente que vive de esto, que vive militando y que vive para hacer un cambio en esta sociedad, lo que debe debatir. Además, nosotros estamos debatiendo sobre un tema que es la educación sexual integral. Imagínate debatir sobre todas las medidas en un país. Claro. Es una locura, algo impresionante, es algo hermoso. Claro, me encanta, realmente. Me encanta que lo califiques de hermoso, porque es muy necesario que ustedes se metan en política. Una vez al Papa Bergoglio le preguntaron en un congreso de jóvenes si era necesario, estábamos hablando él y yo,
yo siempre he tenido una relación muy estrecha con el Papa, más allá de algunas diferencias en el plano político que las tengo, y cuando he ido a Roma y he hablado personalmente con él, dada la amistad estrecha, se las he señalado. Pero voy a que decía, los jóvenes decían, hay que meterse en política porque a veces lo veían como algo sucio, y el Papa llevándose la mano en forma horizontal hasta la frente, decía sí, hay que meterse y hasta acá. Y es positivo que vos te hayas metido, no... y también te quiero decir algo, cuando yo vi el video que te le plantaste a Capitanich, que ese sí que es un hijo de la mala política, ese es el fruto de la mala política, y es un tipo relativamente joven, y cuando te le plantaste hubo mucha gente que enseguida yo recibí teléfono, che, hay que llamarlo a este pibe de un lado, y me enteré de todos los partidos políticos que salieron a la casa tuya, y yo digo, cuando alguno me lo preguntó, le dije, ¿no se dan cuenta que este pibe, el momento que se meta, que se va a meter seguramente en un partido político, porque es la política de transmisión con la ciudadanía del partido político, pero se dan cuenta que este chico, lo fresco que tiene es que salió a decir esto sin citarlo ni a Macri, ni a López Murphy, ni a Milei, ni a Esper, ni a nadie. Él va a elegir, él va a ser el que va a elegir el partido que quiere, no necesita que lo vayan a buscar. Él va a decir quién quiere. Leonel, gracias. Sí, déjalo, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Perdóname. No, nada, eso que es muy importante, que yo decidí dónde estar. Yo decido hoy, por ejemplo, tener las ideas liberales, y capaz mañana obviamente cambio de opinión porque una persona va evolucionando, pero hoy las ideas que más me identifican son las de la libertad, y voy a pelear por eso, porque además los jóvenes tenemos algo que somos muy extremistas, tenemos mucha energía, entonces voy a aprovechar este momento de mi vida para yo siempre lo digo, que me encantaría hacer historia, me encantaría que capaz que llegara viejo y decir, che, capaz no lo logré, pero lo intenté y no me quedé con las ganas de hacer lo que quería hacer, y bueno, quiero hacer eso, generar un verdadero cambio, una Argentina donde se pueda vivir en paz. Bueno, Leonel, gracias, nos encantó. Y donde el mérito sea lo esencial, donde como nuestros abuelos cuando vinieron de Europa con una mano adelante y otra atrás, a fuerza de esfuerzo, sacrificio, lograron construir esta nación que hoy vemos que se nos escurre entre los dedos de la mano, y los nietos de aquellos que vinieron hoy quieren emigrar. Es muy positivo que vos levantes la bandera de que los jóvenes se queden y peleen desde acá. Gracias, Leonel, realmente, y nosotros estamos dispuestos a recibirte cuando vos quieras y cuando tengas alguna idea que quieras manifestar desde ya, nosotros a tu servicio y a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, bueno, y que sigan bien y vamos a la Argentina. Vamos todavía, y cuando vamos, vengas Leonel. a Buenos Aires, llámanos antes que queremos tener acá en el estudio. Dale, perfecto. Dale, te esperamos, Dale, un abrazo, Leonel, hasta luego, gracias. Un abrazo. Nos vemos. Era Leonel Schroeder, él ahora está con los liberales, pero como bien dijo, ¿no? Yo puedo evolucionar, mañana cambiar y no ser liberal. Y está bien, o sea, fíjense la cabeza de un pibe de 16 años y nosotros todavía estamos con el cerebro atrofiado. Tenemos que avanzar a ver si nos damos cuenta un poquito. 17:52. Estamos aquí entre ustedes y nosotros. Y ahora nos vamos a charlar de otro tema, porque la Cancillería pidió este lunes acatar la captura del vicepresidente iraní Mohsen Rezai, y estamos con Luis Cisewski. Luis Cisewski, el doctor Jorge Enríquez, yo María Luján Batallán lo estamos saludando, y usted, quien lamentablemente ha perdido a su hija en la AMIA junto a 84 personas más en 1994, me imagino el momento que estará viviendo después de ver el avión iraní acá dando vueltas. Bueno, no hablemos del memorándum, el asesinato de Nisman y demás. Me imagino que qué momento está viviendo, Luis. ¿Nos cuenta un poquito cómo está viendo todo esto? Bueno, un gusto en saludarlos. Bueno, todo esto se ve de alguna manera como se veía desde hace 20 y tantos años, que hay elementos que de alguna manera el gobierno tiene la obligación de actuar. Lo hizo con respecto al tema del pedido de captura de Mohsen Rezai, que estaba en Qatar, no sé si sigue estando o no,
Pero yo quisiera ir un poco más allá de todo esto y evidentemente ver qué experiencias nos trajeron las alertas rojas. Fue un hito muy importante que Interpol haya instrumentado las alertas rojas. Yo quiero recordar que fue una gestión del fiscal Nisman en el año 2006. Desde ese momento están vigentes, pero uno pregunta, ¿están vigentes? ¿Dieron resultado? Lamentablemente no. Hubo dos temas que uno tiene que de alguna manera conceptualizar vinculado con el tema de las alertas rojas, y fue que la firma del memorándum con Irán de alguna manera diluyó un poco las alertas rojas. El tema de la firma del memorándum hizo que Interpol ponga debajo de las alertas rojas una adenda. Una adenda es una nota adicional que dice que los dos países están negociando entre ellos vinculados al tema del atentado a la AMIA y al pedido de captura de los iraníes. Eso hizo que las alertas rojas se diluyeran un poco. Y otro tema es el tema de la aplicación práctica. Nosotros hemos visto muchas veces que iraníes que están imputados, y algunos de ellos con alertas rojas, con pedido de detención preventiva para una posterior extradición del país en donde a la persona se lo pueda ubicar, no han tenido el resultado efectivo. Hemos visto iraníes dando vuelta, acusados, ¿no? Dando vuelta por el mundo. Estuvieron en Bolivia, en Venezuela, en China, en Rusia, ahora en Qatar, y me olvido de otros países en donde estuvieron, y lamentablemente el pedido argentino no dio resultado. Claro, Luis, y también en la triple frontera, ¿no? Que sabemos que ese es un lugar tremendo respecto de quienes quieren esconderse. Sí, pero esto no tiene nada que ver con el tema de las alertas rojas. Las alertas rojas son para los iraníes que decidieron que se haga el atentado a la AMIA. Aquellos que están acusados, hay algunos con alertas rojas, que son 5, hay otros sin alertas rojas, pero el tema de la triple frontera es otra cosa, es una especie de colador en donde... A eso me refiero, porque si tienen alertas rojas y caen en ese territorio, pareciera de que es un territorio donde nunca van a ser encontrados. Sí, yo creo que nunca van a estar en las triple fronteras. Realmente los iraníes son terroristas, pero no son tontos. Y cuando de alguna manera tienen alguna posibilidad, sobre todo aquellos que hoy en día tienen puestos de dirección, puestos públicos, cuando salen a otro país salen con pasaporte diplomático, y el pasaporte diplomático de alguna manera obstruye la posibilidad de aplicación de las alertas rojas, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué tal, Luis Jorge Enríquez? ¿Cómo te va? Mira, bien, ¿cómo estás? Bien, querido. La pregunta que te quería hacer se vinculaba con este reconocimiento que ha hecho la Argentina. ¿Es sincero? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué hay detrás? Porque la verdad que yo este gobierno, cuando mueve los labios, ya sé que está mintiendo. Entonces, ¿es sincero? ¿Qué hay detrás? No lo alcanzo a entender todavía. A mí me pasa algo parecido y yo tengo algunas dudas vinculadas con este tema. Siempre es positivo que un gobierno que hizo las cosas mal reconozca que hizo las cosas mal. Pero ahí hay una terminología que se usa y que planteó que la responsabilidad es del Estado argentino. Utilizan la palabra Estado. El Estado argentino somos todos, y yo creo que ustedes, yo y muchísimos argentinos no tuvimos nada que ver ni tenemos ninguna responsabilidad vinculada con las cosas que se hicieron mal. Hablar del Estado es hablar de todos, lo que es lo mismo que no hablar de nadie, ¿no? Seguro. A mí me hubiese gustado que esto
tenga nombre y apellido y que las responsabilidades se asuman con nombre y apellido y no así de una manera tan global que, vuelvo a repetir, es tan abarcativa que es lo mismo que nada. Esa es mi primera observación. Y la segunda observación, el asumir la responsabilidad de las cosas que se hicieron mal, trae aparejado una pregunta, bueno, ¿y cómo se hace para que de acá en adelante, cuando se plantean situaciones de esta naturaleza, no se hagan mal? Yo no escuché absolutamente nada de asumir responsabilidades y cambiar cosas que en definitiva dieron lugar a que esto sea lo que fue, evidentemente mal, ¿no? Y por otro lado, yo he visto una declaración de un abogado que 5 minutos después del reconocimiento de la responsabilidad de la Argentina, politizó este tema, imputando al fiscal Casal, al fiscal que está a cargo de la causa AMIA, y yo me pregunto, ¿puede ser el fiscal Casal responsable? No lo sé. ¿Puede ser el fiscal que está a cargo de la unidad AMIA? No lo sé. Pienso que se podría haber hecho las cosas mejor, pero ¿son los únicos responsables? ¿O de alguna manera esta opinión politizada, claramente politizada, deja de lado la responsabilidad de los poderes públicos? Quienes acá hicieron las cosas mal no fue el fiscal general y no lo sé el fiscal a cargo de la unidad AMIA, pero no hay que imputar también que hizo el Servicio de Inteligencia, que hizo el Poder Ejecutivo con sus ministerios, que hicieron las fuerzas de seguridad. A nadie hay que imputar, solo al fiscal general y al fiscal de la causa. Me parece como que es una imputación que primero es muy chiquita y segundo es muy politizada. Y el último tema... Sí, el último tema que quisiera comentar y que me hizo realmente mucho ruido, yo no sé, digamos, no leí la responsabilidad que asumió el gobierno de acuerdo a cómo se planteó en la Comisión Interamericana, pero sí lo que escuché, que todo esto produce un resarcimiento de tipo económico, y a mí me hace muchísimo ruido. Si el gobierno... totalmente, sí. Va a reparar económicamente, ahora hay que ver quiénes van a ser los elegidos, No solo quiénes van a ser los elegidos. A mí me parece que si hay que reparar a todos, no solo al que hizo una demanda. Y por otro lado, si el gobierno considera que con $700.000 soluciona el problema, es más o menos lo mismo que un asesino considere que su problema o su asesinato se resuelve con un centavo, ¿no? Las víctimas claman por justicia, como decía Deuteronomio, justicia, justicia perseguirás. Y eso es lo que reclaman, arreglarte con... No quiero hablar, pero yo hay un señor que lo veo habitualmente en algún espectáculo deportivo, que debe ser el que anda atrás de todo esto. Lo veo habitualmente en la cancha de River, ¿sabes a qué me refiero, no? A un señor que tuvo mucho que ver con el kirchnerismo y que se dio vuelta como una media. Así que me parece, señor, lo digo el nombre, el señor Burstein. Burstein. Sí, bueno, yo creo que hay que hablar de cosas trascendentes. Sí, no, ya sé, de personas chiquitas. No, de personajes chiquitos, pero ¿sabes qué pasa? Yo lo he visto en muchas actitudes y me pareció tan ramplón, tan bajo que yo digo, bah. A mí ya hoy vengo, como diríamos, caliente. Venía caliente con 1983, 1985. Perdón, 1985, con la película que ha tergiversado la historia, porque no pone a quienes estaban, lo pone mal a Trócoli, lo pone mal a Alfonsín, no habla de Fernández Mejía, no habla de Sábato, no habla de Magdalena Riquíñezú. Y ahora cuando veo esto y la respuesta tuya, que fue que es lo que me pasó a mí, lo veo tan oscuro, tan poco claro, tan raro todo esto, y me apareció este personaje y dije, bueno, bingo. Bueno, Luis Ceseschi, desde ya muchísimas gracias por atendernos. Por atendernos, y vos sabés que siempre sos acá
una voz que te vamos a llamar permanentemente por lo que has luchado por tu hija y por todas las víctimas. Un abrazo gigante, Luisito. Bueno, un abrazo y gracias por llamar. No, por favor. Luis Sisewski, bueno, fue quien perdió, uno de los tantos, ¿no?, que perdió en este caso a su hija en la Mia Paola, es cierto. Paola, 4 minutos. Nos vamos ahora a una pausa, enseguida volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar/eco-aisa y forma parte. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de 1000 puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio. Envía lo que sea sin límite de tamaño. Pack. Envíalo al toque con Buspack. Porque Buspack llega mejor. Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entrá en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos, cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. 18:05 minutos, volvimos de la pausa y realmente qué lindo, ¿no? El poder, yo me quedé enganchada con la nota con Rafael Pascual, con este chico Leonel Schroeder, digo, 16 años, yo era tan tarada a los 16 años, Jorge, que lo escucho a ese pibe que tiene ya esta cosa, esa chispa. No, está bien, era otra época, pero era otra época. Yo a los 16 años estaba dando la primera materia en la Facultad de Derecho. Bueno, pero vos porque no. A los 17 recién cumplidos en realidad, no a los 16. Pero no, es que... Bueno, van evolucionando distinto. Y lo tenemos a nuestro querido amigo que los traíamos acá, ahí vemos la silla vacía y decimos ¿cuándo vendrá? Osvaldo Pérez San Martino, a quien ayer te mandó muchos saludos un chico que te admira, el presidente de la legislatura porteña, Emanuel Ferrario. Emanuel, ¿qué tal? Ferraro. ¿Qué tal, María Luca? ¿Cómo estás, Osvaldo? Ferrario, sí. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Sí. Bueno, yo lo conocí porque él era asesor de Gilavera. De Ricardo Gilavera, donde era diputado nacional. Sí, bueno, y ahora mirá a dónde llegó en poco tiempo. Bueno, vamos rápidamente a hacerte un recuento de lo que pasó en el programa. El primer bloque estuvimos con Rafael Pascual, hablando de la película de 1983, que yo la vi el 85, dale con 83. 85, que la vi el sábado pasado y que la verdad que me enervó la sangre cuando vi lo de Trócoli, cuando vi... Sí, bueno, yo te lo había dicho. Sí, claro, vos ya me lo había dicho, pero yo me calenté, no sé cómo insulté. Eso después... ¿Qué dijo Rafael sobre eso? Lo mismo. No, lo único positivo que le vio Rafael es que esto, que también lo compartió María Luján, que esto sirve para visibilizar un hecho que a lo mejor estaba olvidado. Claro. Eso sí. Pero el resto no, todo. Es más, el mejor, trabaja muy bien Darín, por supuesto, pero para mí el que se roba la película es el hijo de Trasera. Por lo simpático, o sea, desde el punto de vista cinematográfico está bien hecha. No, está bien, pero está bien hecha. Pero adultera la verdad histórica. La verdad histórica es una sola. A mí vino un amigo de mi hijo y me dijo, ¿por qué no te gustó la película? Porque no dice lo que vos querías escuchar, me dice mi amigo. No, le dije, no es por eso, porque yo viví ese momento y te puedo asegurar que no fue así nada. Bueno, Osvaldo,
Y después hablamos con un chico Schroeder, que fue el que se le plantó de manos a Capitanich, no sé si vos lo viste, un chico sí. Que está en cuarto año del colegio. 16 años tiene, 16 Osvaldo, no sabes lo que es, una luz el pibe. Sí, nos dio clases de política recién, nos quedamos impresionados muy favorablemente. Vi algún video que circuló por las redes, sí, ahora me estoy acordando. Después estuvo Luis Cisewski, mi amigo de la AMIA, quizás uno de los más batalladores en el tema de buscar justicia y verdad. Uh-huh. Y resulta que, piensa como yo que este reconocimiento que hizo el Estado argentino ve que atrás de todo esto está el tema de que quieren resarcir a todos los familiares con $700.000, con una suma en total, como que quieren dar vuelta a la página. Claro. Y además, como me dice, tiene razón, el Estado argentino somos todos, y ni vos ni yo fuimos responsables. Es más, no le quiero decir nada, pero en el caso tuyo fuiste más, te pegó más fuerte a vos que a mí, porque partiste a tu hija. Bueno. Y después tenemos al doctor Osvaldo Pérez San Martino ahora. Así que ponete a tono, querido, porque después todos los que te nombramos... Va a ser difícil. Por eso te desplacé, Osvaldo, por eso, ¿viste? Yo simplemente quería comentar muy brevemente, y con ustedes, por supuesto, el Día de la Lealtad. Rafael Pascual dijo, hay 4 lealtades, porque hubo 4 actos. Claro, pero, a ver, yo voy a ponerme en una posición distinta, porque todos los que no somos peronistas, digamos, veo por Twitter que le critican eso, como que están divididos. Y parecía que nosotros le estamos haciendo el trabajo a ellos. Y mejor para nosotros si están divididos los que no somos peronistas, o queremos que estén unidos. Por mí, mucho mejor. Así que lo que hagan ellos en una fecha que es partidaria de ellos, a mí no me importa. No voy a entrar a criticar eso. Además los diarios hablan, Día de la Lealtad. Buen momento, Día de la Lealtad peronista, porque si no, parece que fuera una fecha patria. Y que hasta vi al intendente de Pinamar, Yesa, sacándose una foto con Macri, y dice, en el Día de la Lealtad, el número 1, lo quiso elogiar a Macri, perfecto, pero ¿qué tiene que ver la lealtad? Pensará que es una fecha patria, quizá él sea peronista, pero yo no lo soy, entonces yo no tengo que festejar ningún Día de la Lealtad peronista. Por otro lado, lo que sí me molesta es que es algo que está en el ADN del peronismo, la confusión de Estado y partido. Ellos le dan ese carácter nacional u oficial a una fecha que es simplemente partidaria. En el CCK se hizo realmente un acto lamentable, partidario, con una iconografía que parecía los actos nazis de la década del 30. El Cabildo también se lo embanderó con consignas partidarias, como si el 17 de octubre también fuera una fecha patria. Eso es lo que a mí me molesta, ellos que festejen lo que quieren. Por otra parte, pero utilizar las instituciones públicas, porque en definitiva, ya que se llame CCK, es una afrenta. Bueno, ya eso. Bueno. Pero encima, que utilicen el Cabildo para poner, una bandera por el Día de la Lealtad, es pero no solamente vergonzoso, habría que buscar si no hay un delito, porque estás alterando la función real, hay que analizarlo, la función real de una institución pública. Quede todo. Eso. Bueno, pero es el punto, ellos tienen esa vocación unanimista, todos tenemos que ser, y si no somos una especie de traidores apátridas o antipueblo. Bueno, eso lo traen desde el inicio, y eso es lo que tenemos que combatir nosotros con toda nuestra fuerza, porque eso trae consecuencias nefastas para la Argentina. No puede haber un sistema democrático de partido, de libre competencia, si un partido, que ni siquiera le molesta la palabra partido, un movimiento, ya con ese tono fascistoide, tiene la única representación de toda la nación, porque si no, entonces los demás no estamos en el juego político libre y por lo tanto no hay democracia. Eso es algo que parece anecdótico, niño, pero para mí es fundamental. Y más allá de hablar toda la mitología en torno al 17 de octubre, que yo pienso que si le preguntáramos tal vez a un joven, quizá no sabe ni a quién nos estamos refiriendo, pero alguno que tenga alguna mínima noticia, pensará que ese día Perón fue
rescatado de las garras de los militares, y llegó entonces el pueblo a salvarlo y se instauró la democracia. Bueno, hay que explicar que Perón era en ese momento el gobierno y que lo único que pasó en ese día fue una interna dentro de la facción gobernante y bueno, que se resolvió finalmente en favor de Perón. Perón fue el artífice del golpe del 43 y el gran protagonista a tal punto que tenía 3 cargos: vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Pero esto que nosotros lo sabemos y que, digamos, para una persona de cierta edad y que sigue los acontecimientos políticos es bastante elemental y obvio, me parece que no lo es para muchas generaciones y creo que hay que insistir en eso. Bueno, esto es lo que quería decir. No sé si quieren agregar ustedes algún comentario, porque me pareció, cuando veía esas imágenes del Cabildo, el CCK y todo lo demás, volvemos a una utilización partidaria de lo público que es bastante lamentable. Pero viste que todo lo público ellos lo hacen partidario. Canal 7 lo hacen partidario, que es la TV pública. Después Radio Nacional lo hacen partidario. Los medios que compran los amigos lo hacen partidario. Realmente no se puede seguir ya en una república, si pretendemos que esto sea una república, en la cual un partido político se adueñe de las banderas de un Estado, ¿no? Sí, y parecía que ellos se había un poco debilitado, pero el kirchnerismo lo resucitó, digamos, eso que es tan nocivo para la democracia y para la república. El tema que todos, lo que vos decís que parece que todos somos peronistas, es la definición que daba Perón. Viste que Perón decía el peronismo somos todos, que es la manera más burda, o por el otro lado la manera más sencilla, pero burda a la vez, de escamotear la razón ideológica del peronismo, ¿no es cierto? Pues vos con eso, el peronismo somos todos, abarca la derecha, la izquierda, el centro, arriba y abajo. Claro. Entonces, y otra cosa, bueno, que insisten mucho ahora, como que ellos son el amor, y si ellos son el amor, lo que no estamos con ellos somos el odio. Es una cosa tan primitiva, es muy difícil así, digamos, acordar nada, ni porque es una posición deslegitimante completamente de la oposición. Totalmente. Podemos tener distintas ideas, pero nosotros no decimos que ellos, decimos están equivocados, pero cuando vos planteas una postura distinta es que lo haces desde el odio o de los privilegios. Cuando sabemos que gran parte de los privilegios lo tienen ellos, no sé, pero y otra vez más veía el 17 de octubre con esto, más allá de todos los inconvenientes que causa a la gente que quiere trabajar, que quiere circular, pero bueno, eso ya pareciera que está naturalizado en la Argentina y en especial en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá que cambie alguna vez. Dos segundos y reflexionamos un poco sobre el triunfo de la oposición en el Consejo de la Magistratura, en el estamento de los abogados y en el estamento de los jueces y magistrados. Ganó la lista de Piedecasa, de Miguel Piedecasas y Jimena La Torre. Menos mal que la sacamos al aire a Jimena porque tenemos que estar con el ganador, che. No. Juan Pablo y es una lástima, es una amiga, por eso. Es una lástima que no haya sacado esa lista un poquito más como para obtener 3 lugares, pero bueno. Y yo de todas formas fue un triunfo muy amplio, ¿no? Sí, el triunfo fue muy amplio, pero lamentablemente quedan 2, 1 y 1 y el 2, 1 y 1. El que entró por el bloque que tiene ahora abogado del sur bonaerense, Molea. Diego Molea, es la abogada Fernanda Vázquez, y yo creo que por más que dice que tiene su bloque propio, Molea va a tener su bloque propio, yo creo que va a terminar jugando con el kirchnerismo, con lo cul ahí estaríamos 2-2. Es una lástima. Y después Molea, no sé, él de la Universidad de los Lomas de Zamora, por sí. No sé, ha sido muy fluctuante, por decirlo menos. Molea se peleó con la Cámpora, pero está ahí es esa oposición siempre bamboleante, siempre
yo diría, digamos la palabra acomodaticia. Después está en los magistrados, ganó la lista que llevaba la Bordó, que llevaba Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero, que esos son absolutamente independientes, pero que van a jugar con el eje del bien, por así llamarlo. Y lo que pasa es que los otros dos que entraron ahí son dos que representan, una a la Celeste y otra a Compromiso Judicial, que están muy cercanos. Alberto Lugones lo ha demostrado claramente, y María Alejandra Provítola también. Sabemos que es muy cercana al kirchnerismo, o sea que ahí estará el tema 2-2 también. Diego Molea tiene los dos académicos, que ahora está uno de ellos está en discusión, que son Guillermo Tamariti y Pamela Tolosa. Lo que me parece que el escenario que viene es con esta nueva geografía, será seguramente, le dará un mayor protagonismo a los jueces, y seguramente habrá muchos casos en que el doble voto del presidente de la Corte, Horacio Rosati, que conduce el Consejo de la Magistratura, va a ser esencial. Claro. Yo vi mucha gente, no sé si hubo más gente que otras oportunidades, pero cuando fui a votar había unas colas enormes. Sí. Y que había mucho interés de los abogados. Bueno, eso es bueno. Del 12% creo que trepó casi al 20%. Eso es positivo, eso es positivo. Que la gente toma conciencia que somos la única profesión privilegiada que puede incidir tanto en el nombramiento como en el pedido de remoción de los jueces. Es que a mí me parece raro y muy reprochable que un abogado que no se tome 10, 15 minutos para ir a votar, que ya que tiene esa oportunidad. No tenemos después criticamos, nos dan la ley, la Constitución y la ley nos da la oportunidad de influir y no lo hacemos. Bueno. Es lamentable. Bueno, Osvaldito, seguí con tu actividad académica del día de la fecha. Gracias, saludos. Un abrazo. Chau. Gracias. Un abrazo, Chau. hasta luego. Chau. Y ahora creo que tenemos... era tenemos... Osvaldo Pérez San Martino con nosotros, 18:20 minutos, y estamos ya en comunicación, sí señor, con Diego Frutos. Bueno, Diego Frutos todos lo conocemos porque es el hombre de Villa Mascardi, el dueño de uno de los campos que fue tomado justamente por estos maputruchos, porque ni siquiera son mapuches o autodeterminados o reconocidos como pueblos originarios, y la Cristalina fue tomada y la pudo recuperar, y la semana pasada intentamos comunicarnos, estábamos fuera, ¿te acordás que Jorge que estaba fuera del área de cobertura, diría el teléfono de otra época, así que lo tenemos ahora con nosotros. Diego Frutos, ¿cómo estás? Te saluda el doctor Jorge Enríquez y María Luján Batallán. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola María Luján, Jorge, ¿cómo están ahí? Gracias por el contacto. No, por favor. Y acá preocupados. Exacto. Te han devuelto tu campo, ¿no? Sí, bueno, no es un campo. Vos sabés que hay como una idea ahí de que todos tenemos nuestros campos. No, son casas particulares, son fracciones de 5 hectáreas, de las cuales uno en realidad no utiliza más de 2.000 metros cuadrados, porque es todo montaña escarpada, boscosa, bosque que hay que proteger, porque estamos dentro del Parque Nacional, pero son casas, ¿no? Bueno, mi casa incendiada era una cabaña muy chiquita de 35 metros cuadrados, donde nos amontonábamos cuando recibía a mis hijos y demás, pero son, digamos, casas comunes, no son campos ni lugares comerciales tampoco. Sí, pero igualmente digo, no hay que justificarlo, no hay que justificar, aunque fuera una estancia, ¿entendés? Maravillosa con 18 habitaciones, es tuya y listo, se terminó. Está clarísimo, pero bueno, me parece que corresponde que en realidad se diga se entiende. Que en realidad son propiedades normales, comunes. ¿Vieron como las islas del Tigre, que son angostas y profundas? Bueno, esto vendría a ser algo así, son fracciones angostas, muy profundas, pero que son montañas muy escarpadas, ¿no? Y bosque, piedra, o sea, es muy poco lo que uno puede utilizar
como su lugar, ¿no? Como que es lugar de residencia, porque aparte no está permitido, digamos, la actividad turística ahí en Villa Mascardi, salvo para lo que son las, el Obispado de San Isidro o cabañas recreativas de colegios, ¿no? Claro. Claro. Ahora, ¿cómo te devolvieron la casa y cómo ves de esto a futuro? ¿No? Planteemos esto a futuro, porque vos la casa la seguís teniendo ahí, tus 35 metros son tuyos, y de qué manera se va a seguir en función de esto, ¿no? Bueno, no, la verdad que con muchísima incertidumbre, dado que el desalojo no fue tal, ¿no? ¿Se acuerdan que el 4 de octubre fue el gran desalojo, bueno, con el señor Aníbal Fernández haciendo sus declaraciones, diciendo su show, exactamente, que no hubo ningún rasguño? Claro, no hubo ningún rasguño si no se detuvo a ninguno de estos prófugos encapuchados terroristas que se fueron por arriba de la montaña, dado que las mujeres y los niños entretuvieron a los uniformados que muy prolijamente se formaron arriba de la ruta, y bueno, las entretuvieron durante 20 minutos tirándoles piedras, y estos con unos megáfonos diciendo que se tranquilizaran. Bueno, todo ese tiempo lo utilizaron para poder profugarse arriba de la montaña, donde ellos tienen sus senderos, sus cuevas, y le sacaron mucha distancia al comando conjunto de las fuerzas federales, ¿no? Ahora, Diego, te queríamos consultar, ¿no? Si de acá para adelante ustedes tienen temor, y si pudiste identificar a alguno de los encapuchados que habían tomado tu casa, si vos sabés quiénes fueron. Sí, yo los conozco a todos. Después de 5 años, por más que estén encapuchados, nos conocemos, conozco su forma de hablar, sus rasgos, los he visto incluso sin la capucha. Son familias de Bariloche, distintas familias que se han venido, ¿no? Y que han querido formar una comunidad. Una comunidad siempre tiene un lazo sanguíneo pero son bisabuelos, abuelos, hijos, nietos, primos, sobrinos, tíos. Bueno, hay un lazo de consanguinidad, cosa que esto no lo tienen, ¿no? Esto de buenas a primeras, amparándose en una ley que los protege, que digamos que impide los desalojos, la 26.160 tan famosa que se viene postergando desde el año 2006, en una ley de emergencia, ¿no? Para hacer el relevamiento territorial y obviamente amparar a las verdaderas comunidades existentes hasta noviembre de 2006. Bueno, no, la han utilizado con ese artilugio de que se impiden los desalojos, se agarran de eso, pero nada, son gente que se autopercibe mapuche, son criollos como cualquiera de nosotros, que obviamente tener un tatarabuelo, un bisabuelo, algo tiene, pero hoy día la ciudad de Bariloche no menos del 30%, esto es por el censo, ¿no? Está determinado que tiene algún lazo de mapuche o de tehuelche eventualmente. De tehuelche en todo caso, porque si hablamos de pueblos originarios debería ser tehuelche. Sí, pero han venido de Chile y han atacado. Bueno, pero son originarios entonces de Chile cruzando la frontera, volvamos, o sea. Estamos de acuerdo, es así, pero bueno, para decirlo más rápidamente y que se entienda, pero no, ese 30% que serían no menos de 50.000 personas no salen a destruir, a saquear o a incendiar. Por eso yo los llamo ¿no? maputruchos, porque no son mapuches, porque si no, pobres mapuches tienen que cargar con el estigma de esta gente. Desde ya nosotros, yo lo he dicho por enésima vez, en Villa Mascardi convivimos con una verdadera comunidad mapuche, verdadera en el sentido está sentada hace más de 100 años, tiene su registración correspondiente, el gobierno le ha otorgado las tierras reclamadas luego de los distintos trámites que tienen que hacerse, y bueno, convivimos con ellos con un lazo de fraternidad, cordialidad como corresponde. Trabajamos con la Junta Vecinal en lo que es el cuidado del Parque Nacional, de los bosques, las playas, y bueno, todo lo que nos rodea. No así estos grupos de encapuchados que, por ejemplo, en la Cristalina
me han tirado abajo solo por violencia, por saña, árboles que después los tiran abajo y no es que utilizan la madera, o sea, porque querían calefacción. No, quedan ahí los troncos tirados de pura maldad con nuestras motosierras que eventualmente en su momento nos robaron, ¿no? Solo por el daño mismo de la ecología han desviado el arroyo que atravesaba la Cristalina, le dieron otro curso artificial para que uno no pudiera subir, ¿no? Porque uno tiene que trepar para llegar hasta el lugar. Entonces se topa con un curso del arroyo artificial, como dije, en este momento es el mayor caudal del año por los deshielos y las lluvias. Así que han hecho destrozo en todo el Parque Nacional y en nuestras propiedades privadas, y lo insólito es que, bueno, nos las han devuelto, ¿no? Pero como diciendo, bueno, acá nos dieron un papel, acá la tienen, arréglenselas, porque no nos han dejado ninguna vigilancia. Sabemos que estos muchachos están allá arriba y que el día que bajen van a bajar más embravecidos, enfurecidos, son muy salvajes, y obviamente ¿con quién se la van a desquitar? Contra nosotros los vecinos. Bueno, otra cosita, la jueza federal en su resolución les dejó lo que se llama el altar. No sé si eso lo han llegado a leer. Sí, totalmente. Insólito. Bueno, un disparate total, porque al principio la resolución hace toda una descripción donde dice que a instancias de una machi, de bueno, que todo esto fue un disparate, que no son, no están inscriptos ni en el INAI a nivel nacional, ni en el CODESI, que es el organismo provincial, entonces por ende son usurpadores. Bueno, nada, hace una descripción perfecta, pero después les reconoce el altar. O sea, señora jueza, decídase, ¿cómo es eso? Y le dice, deja el tótem, ¿no? El altar, y su espacio circundante, que no especifica si es de 1 metro cuadrado, 10 o 10.000 metros cuadrados. O sea que los vamos a tener ahí merodeando de nuevo con la autorización de la jueza, y bueno, obviamente van a reclutar mucha más gente para seguir provocándonos a los vecinos con el artilugio, el argumento de querer venir a su altar a hacer sus ceremonias, ¿no? Sí, además partamos de una base. Este altar es el altar de un culto que no está reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, porque los cultos acá no puede aparecer uno que dice yo quiero practicar, no sé, un culto X, que no, un banda, por ejemplo, no está autorizado a la práctica de ese culto, o sea que no puede salir más que de la esfera privada de las personas, o sea, más que de que nos juntemos 4 en una casa y bueno, adoremos al Dios que se nos da la gana, pero no puede ser como culto reconocido. Ese es el disparate que estamos hoy en la Argentina, y que te hagan poner, que vos tengas que soportar un tótem ahí de algo que sabés que no se relaciona con ningún culto reconocido por el Estado argentino. Esto es a mí lo que más me preocupa, y yo veo que es como que estamos procrastinando la solución del problema, y acá la solución del problema un día va a ser que vamos a perder un pedazo de la soberanía nuestra. Y yo cuando vi porque todo mentira, todo falsedad, es un relato que se cae a pedazos. Cuando lo vi a Aníbal Fernández haciendo ese gesto ampuloso que había logrado desalojar sin un rasguño, como decís bien vos, ¿cómo iba a haber un rasguño si mujeres y chicos eran exclusivamente? Pero acá vamos a tener un problema evidentemente serio en algún momento, y Dios no quiera que los que sufran esto sean ustedes, sino que haya una reacción rápida. Si el gobierno que viene, si Dios quiere, va a ser el gobierno nuestro, Juntos por el Cambio, no nos va a trepidar la mano en que si tenemos que militarizar la zona, militarizarla y decretar un estado de sitio en ese lugar del país, porque si no va a ser una cosa de nunca acabar. Esta gente no reconoce nuestra soberanía, no reconoce nuestro himno, no reconoce nuestra bandera, son unos delincuentes, y como tales hay que tratarlos. Por eso a mí estas cosas realmente me enfurecen, ¿no? Disculpa, pero es... No, es así, coincido totalmente, y sí, la verdad que hoy estamos más apesadumbrados, con una incertidumbre mayor, porque
obviamente van a bajar, no en mucho tiempo, ahora ha quedado una guardia sobre la ruta, ¿no? Muy básica, y bueno, volvemos a estar al desamparo de tanto del gobierno nacional como del provincial, ¿no? Claro. Bueno, este es un llamado a la reflexión para las seguridades de tanto de los gobiernos provincial y nacional, porque vos estás advirtiendo lo que va a pasar. Después que no digan que no les avisamos, ¿no? Así que, Diego, desde ya te agradecemos muchísimo y sabes que contás con nosotros cuando tengas que difundir las cosas que están sucediendo allá. Bueno, muy amable. Yo, el último mensaje, bueno, ya se fue la ministra Gómez Alcorta, ¿no? Ay, sí, una amiga de la casa, sí, la atendimos. Claro, continuamente nos hablaba de que hay que tratarlos bien, ¿no? En los famosos pueblos originarios. Se ofendía cuando uno dice pueblos indígenas, ¿no? Pero escúchenme, se llama Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿no? Claro. Y el artículo 75 en su inciso 17 habla de reconocer la preexistencia étnica de los pueblos indígenas. Entonces, no tiene que sonarle más. Pero bueno, así todo, explicarle bien que el delito en sí, el delito no tiene género ni discrimina a etnias, ¿no? Ni para cometerse ni para juzgarse. El artículo 16 de nuestra Constitución dice que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ¿no? A la hora de cometer un delito somos todos iguales ante la ley. Desde ya. Bueno, muchísimas gracias, Diego, un abrazo. Bueno, abrazo fraterno desde Villa Mascardi, muy amable por el contacto. Gracias, Diego, un abrazo gigante. Era Diego Frutos, vecino de Villa Mascardi, y nos está adelantando lo que puede llegar a suceder, Jorge, y lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque está diciendo que en definitiva esto de la necesidad de tener una seguridad de manera permanente es inminente. 18:35 minutos, nos vamos a la pausa, ya volvemos. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. a 18:37 minutos y como comentamos con Jorge hace instantes, lo que dijo Mauricio Macri en el día de ayer me parece que posicionó por lo menos a una candidata por sobre otros, ¿no? Porque ante la pregunta de Diego Seigman acerca de quién se imaginaba como presidenta, dijo, me imagino a Patricia Bullrich presidenta. Está bien, dijo, me imagino a Patricia Bullrich. Por otro lado, de Rodríguez Larreta dijo, bueno, si va a ir Olivos, le dije que si aspira a ir Olivos, no puede ir solo, ¿no? Entonces es importante que ya está marcando o delineando un poco quién es la posible candidata, pero esto igualmente se va a dirimir en las PASO, y si no es en las PASO, bueno, se van a tener que poner de acuerdo. Ahí es flaco trabajo
trabajo para quien tenga que mediar en todo esto, ¿no? En todo lo que es el tema político. Sobre todo, como decíamos con Jorge recién, que los candidatos son varios, ¿no? Más allá de lo que dijo, que Mauricio Macri dijo que la ve a Patricia Bullrich como presidenta, ¿no? Así que en los dichos de ayer quedó claro, pero hay muchos candidatos, lo mismo que en la provincia de Buenos Aires, así que... De todas maneras creo que hubo un guiño para Patricia Bullrich y creo que se lo está ganando en buena hora por la titánica actividad que viene desarrollando. Ya lo creo. Pero bueno, vamos a saludar. Exacto. ¿Qué te parece? Saludamos ahora a quien fuera nuestro ministro durante el gobierno de Mauricio Macri. De Producción y Trabajo. De Producción y Trabajo, Dante Sica, para hablar de algunos temas de la actualidad, a un cambio de palabras que tuvo con José Ignacio de Mendiguren, el inefable de Mendiguren, y que le dijo muy claramente lo que todos pensamos, ¿no? Que no hay que confundir ciclo con tendencia, porque este gobierno tiene las características de que con neologismos o con palabras, eufemismos, distorsiona cuando habla de reacomodamiento de precios, para no hablar de inflación, ¿no es cierto? Y así lo hace cotidianamente. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás viendo este momento? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por llamarme y poder compartir estos minutos. La verdad, con bastante preocupación, porque lo que estamos viendo es que Massa, o la nueva gestión de economía que teóricamente debería tender a corregir los desequilibrios de base, lo único que hace es tomar medidas muy superficiales, que algunas ya están retrocediendo, trata de generar, entre comillas, ciertos climas de estabilidad, que a veces el gobierno lo llama como un programa de estabilidad, pero no soluciona ningún problema de fondo, y lo que vamos a tener es una economía que ya entra a debilitarse con una inflación de 3 dígitos, que vos sabés que esto castiga muy fuertemente a los sectores de menores ingresos. Exactamente, la inflación es el impuesto más perverso con los sectores más vulnerables de la sociedad. Y no solo eso, sino que es el que más afecta a la distribución del ingreso porque es altamente regresivo. Desde ya que sí. Ustedes piensen que si la inflación promedio está cerca de 100%, con atraso de tarifas, atraso de tipo de cambio, los alimentos están corriendo a más del 120, 125%. Y una persona, un informal que tiene ingresos bajos o una persona asalariado pero que es pobre, el peso de la canasta alimentaria es cada vez más grande en el ingreso, con lo cual el daño es mucho peor. Ya lo creo. Dante Sica, por otra parte, está viendo que están con distintos estos planes, ¿no?, que hacen, que son bien efectistas. Ahora vienen las 30 cuotas para los electrodomésticos fabricados en el país, el ingreso contra la indigencia, como si no hubiera ya distintos planes, y realmente el cepo a las exportaciones, que lo único que hace cada vez es achicar más la economía, porque tanto las 30 cuotas, porque va a haber un subsidio, evidentemente, para tener 30 cuotas, dado que es el 48% de interés, cuando la inflación sabemos que va a ser de 3 dígitos, como bien dijiste recién. Y por otra parte, hablan del ingreso contra la indigencia cuando existen muchos planes y esa plata la terminamos pagando todos, ¿no? Bueno, eso forma parte de las contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen, porque en los primeros momentos tomaron algunas medidas para poder dar señales de cierta idea de ir a un equilibrio, a una baja del gasto, a una contención del gasto, que con el primer tuit de la vicepresidenta fue todo para atrás. Frenaron el aumento a las tarifas, por lo menos lo vienen postergando, y en el medio de eso toman decisiones que obviamente nadie está en desacuerdo de que el gobierno pueda apoyar a los sectores más indigentes. El problema es cómo se financia en un gobierno que hoy está quebrado. Entonces, son contradictorias, generan más incertidumbre, hacen que las expectativas que ya estaban desancladas no puedan hacer base en ningún lado, y los empresarios van de alguna manera, tanto la incertidumbre del consumidor como los empresarios es cada vez mayor. Sí, lo peor de todo es que
están ahora con esta ridícula idea nuevamente del control de precios. No, se llama precios justos, te bueno, corrijo. Precio corrijo. Ay, perdón. El eufemismo de la hora de la actualidad es precios justos. Bueno, quieren poner precios máximos, no sé. Realmente todo lo que ya fracasó es como la vuelta al fracaso de manera permanente. Este gobierno lo único que ofrece como futuro es el pasado fracasado. Entonces es muy difícil que esto mejore y esto se ve en la percepción de la población. Hoy la gente piensa que está en una crisis grave y lo que tiene en términos de expectativas es que mañana va a ser peor. Entonces claramente estamos ante una situación muy complicada y también muy complicada de gerenciar políticamente. Esto va a ser un desafío muy grande para Cambiemos cuando volvamos al gobierno. ¿Cómo habiendo sido ministro de Trabajo, perdón, no te dejé hablar, Jorge, te interrumpí. Seguí. No, pero me quedé. Habiendo sido ministro de Trabajo, ¿cómo viste los distintos actos de la CGT, la CTA, con la excusa del Día de la Lealtad, reclamando cargos cuando la función me parece que sería otra? ¿Qué te reclamaban a vos cuando estabas en el Ministerio de la Producción y Trabajo? No, obviamente, a ver, yo la verdad creo que es legítimo y me parece bien que dentro de la representación del Parlamento y en especial en diputados, que es la expresión, si querés, básicamente de la población, haya representantes sindicales como debería haber también representantes empresariales. Si uno mira, por ejemplo, Brasil tiene un bloque de diputados que representan intereses del sector agropecuario, entonces son muy firmes a la hora de defender las medidas, son muy firmes a la hora de definir y defender políticas económicas, ¿no? En Argentina en una época hubo una tradición, en los últimos años, si uno mira, se ha perdido, no hay. De Mendiguren, por ejemplo, era el único que estaba como cierta representación empresarial, pero no tenemos diputados que expresen claramente esos intereses. Entonces, para mí no está mal, creo que deberían tener una participación política y tener mayor definición para hacerlo. Obviamente para nosotros no discutíamos de esas cuestiones, para nosotros eran reclamos que tenían que ver con las cuestiones que hacen a la administración de la relación entre el trabajo y el capital. Siempre en el marco de la aplicación de las leyes, nosotros intentamos tener una conversación con ellos para tratar de avanzar en algunas reformas, fracasamos en el 2017 y también lamentablemente no pudimos avanzar durante mi gestión cuando intentamos trabajar no sobre una reforma o una modernización muy fuerte, sino básicamente en bajar el grado de judicialización, que de nuevo en los pasillos, en la personal, en la privada, discutiendo con los principales dirigentes sindicales, estaban de acuerdo que el sistema que hoy ha degenerado en un proceso de altísima litigiosidad que perjudica a las empresas había que eliminarlo, pero a la hora de expresarlo públicamente en el Parlamento, ninguno, por la situación política, por el miedo a la confrontación con Moyano, ninguno quiso darnos ese apoyo explícito. Vos estabas hablando del tema de litigiosidad. Yo no sé si te lo había, no te lo había comentado el otro día cuando tuvimos esa breve charla. Yo doy a veces clases en algunas universidades europeas y me llamó poderosamente la atención que la gran preocupación que había en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la San Pablo CEU de Madrid era el tema de la litigiosidad y el coste, como dicen ellos, que esto implicaba para las empresas. Las empresas previsionan 12.000 millones de euros al año. Para que tomemos dimensión de esta cifra, es el presupuesto total que tiene para obra pública España. Previsionan ese monto para supuestos litigios. Eso tiene una repercusión, obviamente, en el costo empresarial y en el costo laboral. Entonces están buscando los medios como para esto poder resolverlo y empieza a haber como un permiso social por parte de los sindicatos para seguir en esta línea, que creo que es la reforma laboral es absolutamente imprescindible y hay que decirlo. Esto también tiene muchísimo que ver con, a veces no les gusta a la gente que uno diga esto, y yo como abogado que lo diga, pero tiene mucho que ver también con la industria
que se hace del juicio, porque en muchos casos sabemos que si los juicios, si se le diera más importancia, por ejemplo en el tema laboral, a la conciliación laboral, sería en beneficio de todos, en beneficio de la patronal, en beneficio de los obreros y también en beneficio de los abogados que cobrarían más rápido nuestros honorarios, aunque fueran menores, pero esto tiene que ser también complementado por la reforma de la ley de empleo de trabajo, de la ley de empleo, que eso es fundamental hacerlo y esto hay que hacerlo en las primeras horas, por eso sé que está trabajando en este tema y desde ya contá con todo mi apoyo. Porque esto hay que darle a la gente, vos empleaste una palabra que a mí me gusta muchísimo, que es la palabra incertidumbre. Me gusta muchísimo para aplicarla en nuestra hora actual, porque siempre recuerdo que un argentino, Julio Hipólito Olivera, que fue el único argentino que estuvo a punto de ganar el Premio Nobel de Economía, decía que la incertidumbre tiene consecuencias más perjudiciales y más gravosas que los propios actos de la política. Por eso, no sé si vos compartís esta visión de la necesidad de ir a ese nudo gordiano que es la reforma laboral. Totalmente. Te diría que hasta el mismo concepto de reforma es un concepto que ya hasta nos queda antiguo. Creo que hay que hablar de modernización de las relaciones laborales. Estamos en un mundo distinto, que es muy distinto a lo de los 90, muy distinto, te diría, hasta el mundo de los negocios que teníamos hasta hace 2 años. La irrupción del teletrabajo, lo que fue el proceso de la gran renuncia en Estados Unidos, los jóvenes que ingresan, los nuevos trabajadores que ingresan, que quieren vivir en un mundo, si querés, con mayor rotación laboral, mucho más flexible. Nosotros tenemos que pensar que el compromiso que había en nuestro sistema laboral y en casi todos los sistemas laborales del mundo era más a defender el puesto de trabajo. Hoy lo que hay que defender es los derechos del trabajador, un trabajador que se va a mover muy rápidamente por varias ocupaciones. Entonces, si no entendemos que nuestro marco laboral, nuestro plexo legal representa un mundo que está más parecido o que era funcional a lo que era la segunda revolución industrial. Y hoy ya estamos hablando de la quinta revolución industrial. Claramente nos da una idea del atraso que tenemos. Entonces creo que tenemos un gran desafío por delante, que es presentar un programa completo de mirada de la modernización laboral, desde el primer momento avanzar en cambios fuertes regulatorios que permitan eliminar la judicialización y empezar a desmalezar y a destrabar y a descomplejizar la dureza que tiene este modelo sindical. En especial pensando en un modelo que generó, salieron hoy los datos, casi 5.700.000 trabajadores sin derechos. Claro. O sea, cuando es la economía informal. Exactamente, cuando nos dicen que queremos sacar derechos, al contrario, nosotros queremos dar derechos, queremos darle derecho a quien no lo tiene. Una protección pregunta social, sí. Derecho laboral, y para eso tenemos que actualizar nuestro marco laboral, tenemos que actualizar los convenios colectivos de trabajo. No estamos diciendo que vamos a cambiar el modelo de negociación sindical, que el nuestro es muy parecido al europeo, que sigue rigiéndose por un sindicato por actividad, pero tenemos que dar flexibilidad a los convenios por empresa, respetando los derechos individuales, pero darle que el marco legal represente la realidad de lo que es hoy el mundo del trabajo, del mundo de los negocios. Claro, la pregunta que quería hacerte era, en todo este trabajo que ya están haciendo y por el que se están preocupando, ¿están viendo un punto que me parece importantísimo, que es el nutrir a los trabajadores de capacitación de manera permanente? Porque vos viste que así como va cambiando de un día para el otro, veíamos que venía el teletrabajo, pero de un día para el otro hubo que implementarlo por la pandemia y demás, vemos que hay una necesidad de cambio de manera permanente, como vos mencionabas en principio. Obviamente, eso es uno de los principales pilares de nuestro trabajo hacia futuro, tener un sistema de formación permanente para este trabajador que va a estar readaptándose todos los días, para aquellos que van a pasar de una actividad a otra, para aquellos que ingresan al mercado laboral con bajas calificaciones educativas. Nosotros tenemos un gran desafío porque tenemos
no solo un problema de formación en las técnicas más duras, ¿no? En todo lo que son los saberes más técnicos, sino también en las habilidades blandas. Tenemos chicos que no saben lo que significa un proceso laboral, no están acostumbrados porque nunca vieron a sus padres trabajar en una dinámica laboral distinta, trabajar en equipo, para qué cumplir las 8 horas de trabajo, etcétera, etcétera. Creo que hay mucho. Y ahí lo que estamos pensando es en reordenar todo el sistema de formación profesional a nivel nacional, tratar de darle mayor agilidad, trabajar muy de la mano con instituciones privadas, con los centros de formación de muchos sindicatos que son muy buenos. Hay centros de formación como el de la UOM, ESMATA, gastronómico, la construcción, que tienen realmente un nivel de excelencia para participar y ayudar en esta formación, y también en conjunto con las grandes empresas y las cámaras empresariales, que tienen mucho para aportar y mucho para hacer. Bueno, Dante, me parece importantísimo y sería fantástico que nos spoilees el proyecto con el que estás trabajando, ¿no? Así lo vamos viendo. Sería fantástico. La verdad que tiene las ideas tan claras, esto de que has señalado recién, de el traspaso del sistema que viene de antaño, del trabajo manual repetitivo, que arrancan desde mediados del siglo XX hasta mediados del siglo XX, que ya empieza a ser sustituido por el trabajo intelectual creativo y que ha tenido su eclosión, obviamente, cuando sucedió el tema de la pandemia. Me parece que esto me parecen dos cosas muy claras: no hablar de reformas, sino hablar de modernización de acuerdo a las nuevas modalidades laborales. Y lo otro es que es cierto, hoy los jóvenes no rotan con mucha velocidad en los empleos porque precisamente esto se relaciona con la creatividad. No es como el que entraba en una empresa y que quería y que aprendía ese trabajo, como decía yo, manual repetitivo, y que iba ascendiendo en base a ese trabajo sin ningún tipo de innovación y creatividad. Me parece que esto es el gran tema que nosotros tenemos que afrontar, y esto creo que me parece que hay un clima social para estas reformas, ¿no te parece? Exactamente, yo creo que hay, te diría hasta en el mismo sector sindical, ellos entienden que hay que avanzar en un proceso de modernización, hay que crear nuevas categorías que reflejen las nuevas actividades, todo lo que son las economías de plataforma, que incorporen las nuevas modalidades laborales. Hoy la industria requiere más cerebro y menos músculo, entonces tenemos que también actualizar todo el marco de convenios colectivos que ha quedado en alguna manera obsoleto. Ustedes piensan, que tenemos convenios colectivos, más del 50% de los convenios colectivos de trabajo fueron formalizados antes de la década del 80. Eso es prehistoria en el modelo de trabajo de la actualidad y en el modelo de producción. Sí, ahora el único interrogante, yo porque siempre estoy con la cabeza pensando a futuro, que me queda es qué va a suceder cuando te aparezcan, porque vos decís, bueno, hay que crear nuevas actividades y demás, pero te va a aparecer un gremio por cada actividad. Imagínate a alguien que tiene que emplear después y que tenés distintos gremios, tenés que negociar con 8 gremios una paritaria, te volvés loco. Eso se irá trabajando. A ver, el problema no es la paritaria. El problema, si nosotros tuviéramos una economía normal, la empresa discute con el gremio una vez al año, que es cuando discute la paritaria. Ajá. Y después tiene que trabajar en un marco de cooperación para mejorar la productividad. Mejora el ámbito laboral, mejora la calidad del trabajador y mejora que la empresa gane plata, que para eso está, y para que los empresarios sigan cumpliendo su función de líderes sociales, de ser los generadores de empleo genuino. Entonces, esas cosas para mí no me asustan. El problema es cuando los sindicatos quieren ganar por el músculo lo que no les corresponde por el derecho. Y es ahí donde como Estado tenemos que actuar para equilibrar la cancha. Claro, ese es el punto, ese es el nudo gordiano de la cuestión, porque si no vamos a volver a los 14 paros generales que le hicieron a Alfonsín. Y después a la cantidad de piquetes y la cantidad de acciones y movilizaciones que hubo en contra nuestra, que en muchos casos yo creo que a lo mejor
por razones de no generar algún tipo de violencia. Nosotros, como un día dije en la Cámara, parece que cada reclamo es un renglón más que le añadimos al presupuesto. Y así no va, porque alguien lo paga esto al final del camino. O sea, a mí cuando me dicen, un amigo mío viajó en tren, creo que a Junín, y me dice que el tren bárbaro, me dice, pero ¿sabés cuánto cuesta el boleto? 300 pesos. Pero claro, el que lo usa el tren ese, fantástico, pero por el otro lado lo está pagando ese mismo que se beneficia con ese tren, que parece que ese ramal anda bien, lo está pagando porque, como dicen los americanos, no hay desayunos gratis. Eso es lo que tiene que entender la gente. No puede ser que... La gente tiene... ¿Cómo? Nosotros tenemos que entender que la energía no es barata. Claro. La tarifa de luz no es barata. Por tener la tarifa de luz barata, tenemos la mayonesa cara. Claro, esa es la verdad. Esa buenísima la frase, por Me tener encantó. la energía barata... Se la adquirimos. No, se la vamos a plagiar. Tenemos la mayonesa barata. Muchísimas gracias, Dante, y seguimos en contacto nosotros con nuestro proyecto. Dale, muchísimas gracias, Genial. les mando un abrazo y gracias por llamarme. No, Un saludo a tu audiencia. gracias, muy amable, Dante, hasta luego. Bueno, era Dante Sica, economista, ex ministro de la Producción y Trabajo. Ya nos estamos yendo. Jorge, las últimas palabras para este programa, por favor. Pero las últimas palabras, vas a acordar las últimas palabras que va a pronunciar dentro de unos días la señora Cristina Elizabeth Fernández, que seguramente va a ser una bomba. A propósito, qué callada que está, ¿eh? Me parece que... ¿Dónde está viviendo, Chepo? ¿No está más en Juncal, Uruguay? No. Esta gente sabe lo que está haciendo. El plan se llama patear la pelota para adelante. Ahora ellos lo tienen muy claro cómo viene. Total, a ellos no les importa la mecha, no les importa alargar la mecha y que la bomba también sea grande. Deben estar pensando, ¿cómo pasamos este mes hasta el Mundial? Después vienen las fiestas, arreglamos todo con la platita, bueno, en un marzo plan bono, y en marzo volvemos vemos. a esto. Pero en marzo ya tenemos la paso adelante. Lamentablemente esa es nuestra triste realidad, y nos estamos yendo hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Doctora Batallán, su despedida. Bueno, por supuesto, nos encontramos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, como ya saben, entre ustedes y nosotros. Chau.